¿Cómo están? Este es el noticiero del canal del Poder Judicial y estos son los principales temas de esta semana. Corte Suprema y tribunales del país conmemoraron el Día Internacional de la Mujer. Hotel deberá indemnizar a hija de pasajera que murió ahogada en la piscina por falta de medidas de seguridad. Juzgado Civil de Santiago ordenó indemnizar por daño moral a acusados de abuso sexual en el jardín infantil Hijitus de Santiago. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Poder Judicial realizó a lo largo del país diferentes eventos, todos relacionados con temáticas de género e igualdad ante la ley. En Santiago, la ministra Andrea Muñoz presentó en la Corte Suprema la política de igualdad de género y no discriminación. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Poder Judicial presentó el pasado jueves 8 de marzo su política de igualdad de género y no discriminación y oficializó el lanzamiento del sitio web de la Secretaría encargada de trabajar estos temas. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y la ministra encargada de los asuntos de género, Andrea Muñoz. Hemos querido aprovechar esta fecha para lanzar la página web de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. En lo personal reconozco un anhelo largamente esperado que aporta en el desarrollo de la función específica de la Secretaría de comunicar y difundir sus actividades y el cumplimiento de sus objetivos, construyendo un acceso al medio digital focalizado en el almacenaje, registro y distribución de la información. También estuvieron presentes ministros y ministras del máximo tribunal, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lucic, y ministros de ese tribunal de alzada, además de funcionarios y directivos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En Concepción también se realizó una actividad conmemorativa organizada por la Asociación Regional de Magistrados de Concepción, Biobío y Arauco. La ceremonia contó con la presencia de la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, y del presidente del Tribunal de Alzada Penquista, César Panés. Además, hubo 3 charlas con perspectiva de género dictadas por mujeres inspiradoras dentro del mundo profesional. Me siento honrada por la invitación, feliz de ser parte del Día de la Mujer. Un día del que me sentí parte siempre, pero no siempre pude serlo. Y me alegra mucho haber podido colaborar desde una perspectiva tanto desde la diversidad como desde el sector privado, motivando para que la gente se atreva a enfrentar sus vidas, cumplir sus sueños y cambiar si es que así lo quiere. Con una actividad académica, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se unió a las actividades realizadas a lo largo del país. Magistrados de Los Lagos y la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Gremial organizaron una exposición a cargo de la académica de la Universidad de Valparaíso, Daniela Marci, quien abordó el tema el sentido de la feminización del trabajo. La idea de esto es justamente relevar el rol fundamental que tiene la mujer en nuestra sociedad. El señalar, ¿cierto?, que si bien hemos alcanzado y hay muchos avances en el tema con los derechos de la mujer, queda todavía camino por andar, que obviamente abogamos y aspiramos, ¿no es cierto?, por la igualdad de género. La actividad finalizó con la exposición de la primera política de igualdad de género y no discriminación del Poder Judicial aprobada el 2 de febrero por el Pleno de la Corte Suprema. El Tribunal de Alzada de Temuco organizó la conferencia Igualdad de Género, Avances y Desafíos a cargo de la doctora en Derecho académica de la Universidad Austral de Chile, Yanira Zúñiga. Encabezaron la actividad el presidente de la Corte de Apelaciones, Álvaro Mesa, y el presidente de la Asociación Regional de Magistrados, José Ignacio Rau. La sociedad chilena desde 1990 ha ido poco a poco dando paso en el reconocimiento, ¿no es cierto?, de la igualdad de género, es decir, ¿no es cierto?, ver a la mujer como un igual, como un par en relación al hombre, y eso es lo que hoy día vamos a escuchar de la experta Yanira Zúñiga, cuáles son los avances que han habido y los desafíos que tenemos por delante. Finalmente, la Corte de Apelaciones de San Miguel organizó el conversatorio Juzgar con Perspectiva de Género. La actividad fue inaugurada por su presidenta Ana Cienfuegos y contó con el apoyo de la ministra Silvia Pizarro. El segundo juzgado civil de Santiago condenó al Estado a pagar una indemnización total de 265 millones de pesos a la familia Romeo Gómez por el daño moral que les provocó la investigación del denominado caso Hijitus. La justicia consideró que los acusados fueron sindicados sin fundamentos
por el Ministerio Público como autores del delito de abuso sexual de menores, un proceso en el que finalmente fueron absueltos. Así era acusado mediática y socialmente Juan Romeo Enríquez el 10 de junio de 2012. El profesor de computación del Jardín Infantil Hijitos de la Aurora e hijo de la dueña del establecimiento, Ana María Gómez, fue imputado por el delito de abuso sexual de niños y una violación. La querella presentada por el abogado Mario Chilin, de la cual el Sename se hizo parte, los mantuvo en prisión preventiva a ambos hasta el 15 de julio de 2014. Gran parte de la familia se ve perjudicada por denuncias y más tarde querellas por presuntos abusos dentro de una institución como era un jardín infantil. Se imputó a mi hermano, se imputó a mi mamá, a mi madre, y cuando te imputan cargos tan fuertes como un delito de abuso sexual infantil, si tú no tienes una red de apoyo, yo no sé cómo te defiendes. Las acusaciones de abuso sexual contra niños superaron las 90 en una carpeta investigativa que fue vista por 7 fiscales. Paul Martinson partió de la investigación y Sergio Salas la terminó. Los imputados siempre fueron 2 en calidad de autor de los delitos, Juan Romeo Enríquez y en calidad de encubridora a su madre, Ana María Gómez, formalizada en febrero de 2013. Meses después, el 15 de julio de 2014, el tercer tribunal oral en lo penal los absolvió en voto dividido, argumentando dudas razonables sobre la verosimilitud de los hechos. Mi hijo no tiene posibilidad de trabajar. Qué bueno que conozco esta otra parte de la vida, que nunca lo hubiese conocido. La cárcel, y con injusticia. Si nunca me imaginé que la cárcel tuviese tremendas injusticias. Y para mí, la Defensoría Pública, que para mí defendía delincuentes, así, mi ignorancia, perdóname, mi ignorancia total, o sea, defendía delincuentes, me viene a defender a mí como una persona que yo he traído en la máxima injusticia. Revertir la situación en lo penal, de eso se hizo cargo la Defensoría Penal Pública, que hizo una labor excelente en el plano penal. Semanas antes del juicio, la Fiscalía, que había pedido 36 años de presidio para Ana María Gómez, solicitó al tribunal su sobreseimiento. En el juicio mismo, quedó absuelto de todos los cargos Juan Manuel Romeo. Hoy su hermano Pablo recuerda cómo comenzó su calvario. Van a tomar detenido a mi hermano a la casa. Y esa misma noche lo agreden, lo insultan, y una vez que se retiran con Juan Manuel, uno de los apoderados, José Miguel Izquierdo, junto con su señora y otros más, agreden físicamente a mi padre y lo siguen insultando tanto a él como a mi madre. Así parte el caso, así de fuerte. Y todo esto con prensa. A la absolución en materia penal se sumó una acción civil de la familia por el daño moral causado por la investigación. En esa línea, para el abogado demandante Freddy Enríquez, el rol de los medios de comunicación fue importante a la hora de acusar a Juan Manuel y Ana María. Ir en contra de lo que está diciendo la prensa en un momento, eso es muy difícil. Crea mala fama. De inmediato, al menos al leer los antecedentes, lo que ocurrió con los defensores que se transformaron en lo malo de la película. Un niño de 4 años, cuando escucha hablar de algo y se da cuenta que logra la atención muchas veces de los padres, él habla de eso. Lo que se llama también una ganancia secundaria, o sea, están induciendo la respuesta. Por lo tanto, hay que saber cómo conducir la respuesta. Las respuestas para los niños tienen que ser abiertas, no se les puede introducir el tema. Y esto desde el primer día hubo una cobertura mediática pocas veces vista en este país. El segundo juzgado civil de Santiago determinó que el Estado deberá pagar 265 millones de pesos a 5 miembros de la familia por el daño moral producido por parte del Ministerio Público. Tanto la parte demandante como el Consejo de Defensa del Estado presentaron apelaciones a la sentencia, que ahora deberá ser revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Un informe realizado por un estudio jurídico y 123 reclamos ante el CERNAC fueron los primeros antecedentes que permitieron descubrir que 1 millón de personas fueron defraudadas por una de las empresas más importantes de Chile. La investigación posterior dejaría en evidencia que nos encontrábamos frente a uno de los mayores escándalos financieros de toda nuestra historia. En el siguiente fallo histórico revisamos el caso La Polar.
una empresa que aumentaba su patrimonio, acciones al alza, un presidente de directorio considerado el ejecutivo de la década y bonos para los altos mandos. Ese era el extraordinario escenario de la Polar, una fachada perfecta para esconder cifras maquilladas, fraudes a los consumidores, delitos económicos y uno de los escándalos financieros más grandes de la historia de Chile. En el invierno del 2010, clientes morosos de la Polar se percataban de que les habían repactado unilateralmente sus deudas y que debían pagar cuotas excesivas. Una de esas personas, que tenía una deuda de 30.000 pesos por la compra de una plancha, después de la repactación no consentida, vio su deuda llegar a 1 millón de pesos. Este y otros casos sumaban 123 reclamos que ingresaron al Servicio Nacional del Consumidor, lo que encendió las alarmas. Una mediación colectiva aparecía como la aparente solución. Yo recuerdo que nos costó muchísimo que esta empresa nos entregara información. Nosotros básicamente la primera pregunta que hacíamos era ¿cuántos afectados hay? Y ellos siempre se negaron a entregar esa información. Una auditoría externa evidenció que la poca información que entregaba la Polar no era verdadera. Cernac presentó una demanda colectiva en el primer juzgado civil de Santiago contra la Polar por las repactaciones unilaterales a sus clientes. Paralelamente, el estudio jurídico Gutiérrez y Silva Abogados puso en duda los números informados por la empresa luego de realizar un análisis para un inversionista que planeaba negociar con la Polar. Tenía muchas dudas este inversionista derivado de que la Polar era una empresa que solamente tenía retail y este pequeño negocio financiero y aún así tenía números que eran equiparables a gigantes de la industria como Falabella, París, Ripley y a eso a él no le cuadraba. Nosotros no nos coordinamos con el Servicio Nacional del Consumidor, nosotros el 31 de mayo completamos el informe e hicimos el despacho a distintas entidades, a la SBS, a las BIF, a la auditora, a la misma gerencia de la Polar, a sus clasificadoras de riesgo. Ambos acontecimientos fueron el inicio del descubrimiento de una seguidilla de casos de personas defraudadas por la empresa cuyo eslogan era llegar y llevar. De 123 casos, la cifra aumentó a 1 millón de afectados. Con esa información nosotros comenzamos a darnos cuenta que aquí algo olía mal y por eso entonces actuamos de manera inmediata. Y es lo que le permitió finalmente descubrir, transparentar, hacerse público esta situación que después averiguamos, después supimos con todos los antecedentes que venía llevándose a la práctica durante muchos años. En junio de 2011, la empresa reconoció ante la Superintendencia de Valores y Seguros las repactaciones indebidas denunciadas por el Cernac, una práctica que había hecho por años y que permitió disfrazar como activos el 40% de su cartera total, que en realidad estaba en mora. Paralelamente, el mercado sentía las repercusiones con la baja de las acciones y el presidente del directorio de la Polar, Pablo Alcalde, renunció a su cargo. Por su parte, el Ministerio Público inició una investigación de oficio a cargo del fiscal José Morales. Se abrió así la segunda arista, la penal. Yo te diría que alrededor de las 2 de la tarde, 3 de la tarde de ese lunes nos constituimos la empresa La Polar y empezamos a incautar las primeras evidencias. Lo que nosotros descubrimos es que la Polar a lo largo del tiempo, desde el año 2006 aproximadamente al 2011, renegoció a casi 1 millón de personas. Es decir, incrementó sin su consentimiento los valores de las cuotas o los valores de capital que estos debían pagar. El escándalo financiero llegó hasta el Congreso, donde se creó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Ese mismo año, el Cernac logró una conciliación entre los clientes afectados y la empresa, que consistió en devoluciones, descuentos y bonos reparatorios, entre otros acuerdos. Los reclamos de los años anteriores se habían archivado en el Cernac y nos dimos cuenta entonces que estábamos descubriendo una situación altamente sensible, porque además eran consumidores muy pobres. Estábamos hablando de gente vulnerable. El ángulo penal tomó protagonismo. Tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, los imputados del caso La Polar fueron a juicio abreviado en diciembre de 2015. Los ex ejecutivos Pablo Alcalde, María Isabel Fará y Julián Moreno recibieron 5 años de libertad vigilada por los delitos de infracción a ley de bancos, a la ley de mercado de valores y por lavado de activos. Esta última figura delictual fue sancionada por primera vez. Nos dimos cuenta que lo mejor era esto porque por un lado preservaba los montos que se habían incautado respecto al Ejecutivo, más de 500 millones de pesos, después subieron esto a casi 600 millones de pesos. Significó por un lado que se condenaran a los principales ejecutivos. Desde un punto de vista del mercado de valores, es el fraude financiero más grande de Chile.
Más de 1 millón de personas se vieron afectadas, entre ellos accionistas minoritarios, trabajadores, inversionistas y personas que pertenecían a los sectores más vulnerables del país. A la fecha, la lista civil sigue abierta. La Corte Suprema condenó al Hotel Gala de Viña del Mar a pagar una indemnización de 8 millones de pesos a la hija de una pasajera que murió luego de caer en la piscina del lugar. El máximo tribunal estableció que la administración del recinto no cumplió con las medidas de seguridad. Murió luego de caer a la piscina del Hotel Gala de Viña del Mar y ahora este recinto tendrá que pagar una indemnización de 8 millones de pesos a su hija. Es la decisión que confirmó la Corte Suprema sobre un trágico accidente ocurrido en diciembre de 2007, cuando la pasajera del hotel cayó a la piscina bajo los efectos del alcohol y estuvo sumergida por un periodo de tiempo indeterminado. La que demanda al hotel es la hija de la persona fallecida, que demanda en su calidad de heredera por el incumplimiento que había sufrido, en este caso la pasajera, por parte del hotel respecto de ciertas condiciones en la prestación de los servicios. En otras palabras, se resuelve que hubo un incumplimiento de contrato y que de ello se derivó un daño para la víctima que comenzó desde que cayó a la piscina del hotel, incluyendo el tratamiento médico hecho por paramédicos hasta su hospitalización, debido a que estuvo 4 días en el Hospital Gustavo Fricke antes de morir. Junto a la prestación de los servicios básicos del hotel que dicen relación con el alojamiento y otras prestaciones, hay un conjunto de condiciones de seguridad que vienen impuestas por la normativa de carácter legal y reglamentaria y que se entienden integradas en este caso en este contrato de prestación de servicios. La justicia consideró en este caso que el hotel no cumplió con el contrato al no contar con medidas de seguridad claras. Por lo tanto, la indemnización moral que debería recibir la víctima es heredada por su hija, quien precisamente interpuso la demanda. En el caso del hotel, si bien es cierto, no estaba obligada a tener allí un salvavidas, sí tenía que cumplir con ciertas medidas básicas, como por ejemplo advertirle a los pasajeros que no habían salvavidas, cuál iba a ser el procedimiento que se iba a adoptar en caso de emergencia, etc. Y al parecer ninguna de estas medidas se cumplió. Medidas básicas de seguridad que no se tomaron en este caso. En la Asociación Chilena de Seguridad dan una serie de recomendaciones para los lugares donde existan piscinas de acceso público. Uno, tener un sistema cerrado de televisión, de cámaras, que haya un área de seguridad que al menos verifique quién entra y sale del lugar. Debería haber, si no es una reja, al menos una persona que controle quiénes pueden ingresar como pasajeros y que efectivamente sean los pasajeros los que tienen el beneficio de la piscina, ¿no es cierto? Algún tipo de control, puerta vidriada, lo que sea. Medidas que pueden ser útiles a la hora de evitar un accidente trágico, como lo ocurrido con Jacqueline Cárcamo, quien falleció a pesar de los numerosos intentos de reanimación manual e instrumental, incluso por parte del personal del Hospital Gustavo Fricke. Una constructora fue demandada por ocupar ilegalmente un terreno supuestamente fiscal que quedó al descubierto cuando bajó el caudal del río Cautín, esto en la región de la Araucanía. Sin embargo, la justicia dictaminó que el lugar no es de propiedad del Estado al considerar que el terreno se secó sin intervención de la empresa, por lo que se le permitió seguir ocupándolo. Debido a la disminución del caudal del río Cautín en Temuco, que dejó terrenos al descubierto, la constructora Juan Luis Gatica Ávila vio ampliada su propiedad. El Estado demandó a la empresa argumentando que el inmueble ocupado le pertenecía al fisco, ya que la disminución del río fue por obras estatales realizadas en el lugar. El fisco a su vez argumenta el artículo 27, el mismo cuerpo normativo, que establece que todo terreno que esté desocupado por el retiro de las aguas y que haya sido consecuencia de obras ejecutadas con fondos del Estado, se ingresa al dominio público. Si la disminución del cauce es por causas naturales, lo lógico es que el predio riverano se haga y se extienda en su dimensión, es decir, el propietario extienda su dominio. Si es por causa del hombre, entonces la disminución del caudal ya no se hace propietario el predio colindante, sino que el Estado. La Corte Suprema determinó que los peritajes presentados en la demanda del Consejo de Defensa del Estado no acreditaban que el río se haya secado por obra ni trabajo de los empleados fiscales. La mayoría de los peritajes presentados, los informes periciales presentados por el fisco fueron rechazados porque no dieron por acreditado, uno, que se trataran de obras de defensa fluviales y en segundo lugar que
sea el secado, la desecación del terreno, hayan sido posteriores a la ejecución de estas obras de defensa fluvial. La legislación civil establece la accesión, que es que una persona será dueña de lo que produzcan sus cosas. Los productos de estas cosas pueden ser frutos naturales o civiles. Yo me hago dueño de esto porque lo que yo me hago dueño es porque el río se ha secado y mi predio se extiende. Y entonces, en derecho, hay una forma de adquirir el dominio por accesión y particularmente por abulsión en este caso. Es decir, que yo me hago dueño, el predio riverano se hace dueño de todo lo que deja de ser río. Y esto se traduce siempre en una acción civil, ¿ya? En una acción civil en que uno reclama que ese pedazo o trazo de terreno que queda en seco pasa a ser incorporado a tu patrimonio en virtud de este modo de adquirir. Lo ocurrido, según establece el artículo 649 del Código Civil, se llama aluvión, que corresponde al aumento que recibe la ribera del mar o de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Existen diferentes tipos de herencia según la condición de cada persona que fallece. Una de ellas es la herencia yacente, la que puede ser reclamada por cualquier persona directa. En la siguiente cápsula educativa te explicamos este concepto. Una herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que deja una persona al momento de su muerte. Los bienes pueden ser casas, autos, terrenos o ahorros. Los derechos pueden estar constituidos por participación en sociedades y las obligaciones son las deudas que tenía el difunto. Cuando los herederos no aceptan la herencia dentro del plazo de 15 días desde el fallecimiento de la persona, el juez la declara como yacente. Esta declaración puede pedirla cualquier interesado, ya sea un familiar, un empleado o un acreedor. El juez, al declarar una herencia como yacente, designa un curador que tiene el deber de hacer la sucesión. La herencia yacente termina cuando un heredero la acepta. La máxima autoridad del Poder Judicial, el ministro Haroldo Brito Cruz, fue hasta el Palacio de la Moneda a saludar al nuevo presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. Esta y otras informaciones en la agenda del presidente. Hasta el Congreso Nacional llegó el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para ser parte del cambio de mando del nuevo presidente de la República, Sebastián Piñera. La actividad, como es tradición, se realizó el día 11 de marzo y contó con la presencia de autoridades y mandatarios de distintos países. Durante la tarde, el recién asumido jefe de Estado recibió a la máxima autoridad judicial en el despacho presidencial de La Moneda. La máxima autoridad judicial, Haroldo Brito, acompañó al presidente Sebastián Piñera en la solemne ceremonia ecuménica que tuvo lugar en la Catedral Metropolitana. El cardenal Ricardo Sati presidió la acostumbrada oración por el nuevo gobierno. A la ceremonia asistieron representantes de otros credos y los presidentes de los 3 poderes del Estado. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, junto a la fiscala judicial Lía Cabello, asistió a la inauguración de la carrera de Derecho de la Universidad O'Higgins. La ceremonia contó con la presencia de autoridades de la Corte de Apelaciones de Rancagua, el rector de la Casa Universitaria y los nuevos estudiantes. Yo lo veo como la concreción de un esfuerzo regional particularmente significativo. No es intrascendente, no es una cosa más. Contar con una universidad no es una cosa de menor significación, por el contrario, de muchísima entidad que el Estado asuma también en esta región las funciones de docencia, de formación de profesionales y de búsqueda de todos aquellos fines clásicos que asignamos a la universidad. Estamos muy contentos, tenemos más de 50 estudiantes y eso es lo que más contento me tiene en realidad, es la calidad, el compromiso de los estudiantes. Lo decía el profesor, nos hemos encontrado con estudiantes ansiosos de saber, nos exigen, nos tienen tensos por exigencia intelectual que nos están haciendo. Hasta el Palacio de los Tribunales de Justicia llegaron los receptores judiciales para saludar al presidente de la Corte Suprema. El encuentro abarcó además los inconvenientes que tienen los receptores. Hemos venido a saludar al presidente, un saludo protocolar porque no alcanzamos a llegar a saludarlo en enero.
y a conversar un poco del tema del sistema de la ODJ y de OJP y algunos inconvenientes que nos hemos encontrado con el sistema. Hasta el despacho de la máxima autoridad judicial, ministro Haroldo Brito, llegaron los abogados de causas de derechos humanos, Carmen Hertz, Francisco Uvas, Laura Tencio y Estela Ortiz. La reunión fue para manifestar la preocupación por la tardanza en la extradición de los involucrados en el crimen del cantautor Víctor Jara. Le hemos manifestado al presidente de la Corte Suprema nuestra preocupación por la tardanza y dilación en las extradiciones concedidas por la Corte de varios agentes que participaron en crímenes de lesa humanidad. En la previa de los alegatos de Chile en La Haya, el agente chileno ante la demanda boliviana, Claudio Grossman, expuso ante el Pleno de la Corte Suprema los planteamientos que harán los representantes chilenos en el Tribunal Internacional. No es la primera vez que venimos. Cuando estábamos preparando la dúplica, también vinimos a escuchar la opinión de los jueces. O sea, no es solo información, sino también tener un diálogo y conversación. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, fue invitado a la cuarta conferencia organizada por la Asociación de Magistradas de Chile, MACHI. La actividad se realizó durante los días 8 y 9 de marzo en el Instituto de Estudios Jurídicos y el tema principal del encuentro fue Más mujeres, paridad en el sistema de justicia. A mí me parece particularmente importante que se haga este debate. Es un debate que yo lo observo en primer lugar sobre una cuestión de vital importancia y también lo observo como un debate que está hecho sobre una metodología, a partir de una metodología que permite profundizar el análisis, destacar los puntos principales. A mí me parece muy bien, es una actividad importante. La Asociación de Magistradas hace anualmente su conferencia, pero este año decidimos hacerla al alero de la conmemoración del Día de la Mujer porque era muy emocionante vincular nuestra conferencia y toda nuestra discusión justamente en un día en que en todo el mundo se está conversando acerca de los temas de mujeres. La ahora expresidenta Michelle Bachelet también asistió a la actividad y estuvo a cargo del cierre de la jornada. La exmandataria se refirió en su discurso a los principales problemas que deben enfrentar las mujeres al acceder a cargos de representación y poder. Hasta aquí la presente edición del Noticiero del Poder Judicial. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, en especial nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Nos vemos en un nuevo capítulo del Noticiero del Poder Judicial.